Quiero saludar a todos los hermanos que están conectados vía internet para compartir el estudio de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, los que estamos aquí presentes, en Santiago. Es el libro que estamos estudiando en forma expositiva y aprendiendo acerca de un tema que nos afecta a todos, que son las pruebas. Hemos hablado de la predisposición para recibir las pruebas. Recibirlas como amigos, las pruebas, con gozo. Hemos hablado el propósito de la prueba y vamos a leer simplemente el versículo 3 para repasar. Dice Santiago: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este es el objetivo de las pruebas: poder producir en nuestra vida, en esa fe que tenemos en Cristo, resistencia, constancia, perseverancia, permanecer bajo presión. ¿Se acuerdan? Significa esa palabra paciencia. Y cada vez tenemos más aguante. En nuestra fe es fortalecida y podemos tener más capacidad de resistencia. Y esa es la clave para poder correr la carrera cristiana, porque se corre con paciencia, es la misma palabra. De poder resistir lo que venga, aguantar lo que se nos presente por delante, por supuesto, con el poder y la fortaleza de nuestro Dios. Y vamos a ver también en el versículo que nos toca hoy, en el versículo 4, vamos a leerlo primero, dice: y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Y vamos a ver el perfecto resultado de la paciencia. El perfecto resultado de la paciencia, versículo 4. ¿Y qué es lo que nos dice este versículo? Que esa paciencia que vamos adquiriendo mediante el proceso y pasando las pruebas va a producir un perfecto resultado. El perfecto resultado de la paciencia. Porque esa paciencia, esa resistencia, ese aguante que vamos teniendo en mayor grado, en mayor nivel, por decirlo de alguna manera para que entendamos, nos va a llevar a alcanzar la madurez. ¿Se entiende? ¿Cómo es que nosotros crecemos? ¿Cómo es que nosotros maduramos? Y es lo que habla en ese versículo 4, su perfecto resultado. Cuando dice para que seáis perfectos, esa palabra no habla de perfección, de que no vamos a fallar nunca, de que nunca vamos a caer, de que nunca vamos a dudar. No está hablando de perfección espiritual, sino esa palabra perfectos está hablando de estar completo, está hablando de traer a un fin, completar. La palabra original nos habla de completo en todo, en todas sus partes. ¿Se entiende? ¿Qué es entonces el perfecto resultado de la paciencia? Llevarnos a una madurez espiritual. Esa palabra perfecto es maduro en la fe. Ya no somos niños. No podemos tener la misma fe que cuando comenzamos la carrera cristiana. Cuando tenemos 10, 15, 20, 30, 40 años de creyente, debemos tener una madurez espiritual mayor, mirando hacia atrás y ver que hemos crecido, que hemos pasado por procesos de prueba duros, pero que nosotros ya no somos iguales. Somos hombres
y mujeres maduras en la fe. Cualquier circunstancia, cualquier situación no nos va a tirar, no nos va a hacer abandonar el camino. ¿Por qué? Porque estamos madurando, alcanzando esa madurez espiritual. Observe lo que dice, por ejemplo, el mismo concepto de perfecto se encuentra en Mateo 5:48. Tal vez uno lo lee y a veces no entiende este versículo, porque está hablando el Señor Jesucristo. Voy a pedir a Pri si no me podés traer un vasito de agua. Mateo 5, versículo 48, dice el Señor Jesucristo, terminando el capítulo, dice: por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora, uno cree que habla de perfección de impecabilidad, perfección de que nunca uno va a llegar a dudar. Y la palabra que se utiliza allí como perfecto está hablando de que seamos personas maduras en la fe. Entonces, volviendo a esta palabra, cuando hablamos de perfectos, ¿qué significa entonces? Esa paciencia nos va a llevar, que la obtenemos mediante la prueba, a una madurez espiritual. Entonces acá no es cuestión de compararse en nuestra fe con otro hermano o hermana, sino debemos compararnos con nosotros mismos y mirar hacia atrás y ver si mi fe ha crecido, si estoy madurando en la fe. Y por supuesto que a medida que vaya pasando las pruebas, los obstáculos, las pruebas van a ser más grandes, van a ser mayores, los desafíos van a ser mayores. ¿Por qué? Porque si no, no voy a crecer, porque si no me voy a estancar espiritualmente. Entonces, fíjense Efesios 4:13, lo que dice la palabra del Señor. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Observen lo que dice allí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Observen, a la condición de un hombre maduro. Esa es perfecto, bíblicamente. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo me puedo comparar con Cristo y ver cuán parecido soy a Él. Nunca va a haber lugar para el orgullo, porque nunca voy a ser como Cristo. Pablo decía: no pretendo haberlo ya alcanzado, ni que sea ya perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo decía: yo no soy perfecto, pero soy un hombre maduro, y cuando miro hacia atrás he crecido. Este año no soy igual que el año pasado. Y esa es el perfecto resultado de la paciencia. Llevarme hacia ¿qué? Hacia la madurez espiritual. Entonces, perfección igual madurez espiritual. Nadie podría alcanzar de nosotros los mortales la perfección de impecabilidad, de no tener dudas, de
imagínense, todos tenemos a veces algunas fallas, alguna debilidad, a veces estamos mejores, a veces más débiles, pero acá habla claramente, específicamente, de que Dios nos va a llevar hacia la madurez. Es su promesa. Filipenses 1:6. Fíjense. Filipenses 1:6 es una promesa que el Señor nos da en su palabra. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, en el momento de la salvación, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él prometió que la va a perfeccionar, la va a madurar a esa fe, a llevarnos a otro nivel espiritual. Lo que Dios comienza, lo termina. Entonces, ¿cómo es que Dios nos va a ir llevando a esa madurez? Justamente, una de las herramientas para llevarnos a la madurez espiritual son las pruebas. Las pruebas, el resultado, el perfecto resultado de la paciencia es la madurez espiritual. Y ese tiene que ser el anhelo de todos nosotros, hermanos. No podemos ser niños espirituales, y muchas veces uno cumple años de creyente, ¿no es cierto? Y uno dice con orgullo, tengo 20, tengo 30, tengo 40. Pero acá no pasa por los años que tenemos, sino por el crecimiento que tenemos, por la madurez que tenemos. Si está acorde esa madurez con el tiempo de haber conocido a Cristo. Porque yo puedo quedarme en la niñez espiritual, en la inmadurez, que uno no avanza, que uno está detenido, que siempre está fallando en lo mismo, cayendo en las mismas cosas, teniendo las mismas debilidades y no avanzamos en esa madurez. Y eso es lo que nosotros tenemos que preocuparnos y procurar. Mediante las pruebas, Dios nos va a llevar a esa madurez, a esa escalar otra posición y estar más parecido cada vez a Cristo. ¿Se entiende entonces? Este es el perfecto resultado de la paciencia, es alcanzar la madurez. Entonces, cuando Dios nos prueba, es una oportunidad ¿para qué? Para crecer en paciencia y para crecer en la madurez. Nadie madura si no es por medio de las pruebas. Aunque no nos gustan, aunque no queremos pasar por ellas. Nosotros le pedimos a Dios muchas veces justamente eso, ¿no? Señor, dame paciencia, pero como un acto que Dios me toca con una varita mágica y yo mañana me levanto y soy otro, que ni me conozco. Si yo estoy pidiendo paciencia en el concepto de Santiago, Dios va a mandar pruebas. ¿Querés paciencia? Viene la prueba. Porque la prueba te va a dar esa paciencia. Y esa paciencia te va a ir llevando a una madurez espiritual. Como un árbol, ¿no? Un roble que tarda 40 años para estar en su plenitud, firmemente arraigado, y su madera es tan valiosa y ese árbol es tan imponente y poderoso, y muchos vienen a cobijarse bajo su sombra, las aves, las personas, y dicen, mirá qué imponente roble, pero llevó 40 años que ese roble esté allí de pie. ¿Y cómo estamos de pie? Mediante el hecho de pasar por las pruebas. ¿Se entiende? No es solamente recibiendo lo bueno de Dios, como diría Job, sino lo malo también debemos recibirlo. ¿Por qué? Porque lo malo que nosotros interpretamos malo tiene un propósito bueno
de parte de Dios. Tiene una misión, tiene un objetivo, tiene un propósito. Por eso no lo debo ver como algo feo, malo, o mirar con mala cara cuando te dicen prueba. El trago amargo es un calvario mi vida, ¿no? Entonces uno dice, lo dramatiza, ¿no? Como algo que nadie quiere que le toque, que no me venga y que Dios me mande la paciencia como por arte de magia y yo mañana sea otro. No, es mediante el proceso de pruebas que Dios me da esa paciencia y el resultado de la paciencia, dice Santiago, es ¿qué es? Alcanzar la madurez. Vamos a volver a Santiago, vamos a hablar de otro versículo con la ayuda de nuestro Dios. Porque lo dice el versículo 4, lo vuelvo a leer, que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos. ¿Qué ponemos ahí en vez de perfectos? ¿Sandra? Para que seáis perfectos. ¿Qué otra palabra? A ver. Maduro. Maduro. Que seas. Entonces, ¿cómo Dios me va a pedir algo que no puedo hacer? Yo no puedo ser perfecto, porque soy pecador. Por más onda que le ponga y gana y garras, voy a fallar. No me está diciendo que debo ser perfecto en el sentido de impecabilidad, lo vuelvo a decir. Perfecto es maduro, maduro en la fe. Madurez espiritual solamente se obtiene por las pruebas. Ahora, vamos a hacer un pequeño parate aquí en este momento. En el versículo 5 nos dice la palabra de Dios: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hoy vamos a hablar específicamente de este versículo 5, porque una de las cosas que nos pasan a todos en general cuando la prueba llega a nuestra vida es la gran confusión que tenemos. Viene la falta de trabajo, la falta de dinero, la falta de salud, la soledad, el abandono, la enfermedad. Cuando te dan una noticia que no esperamos, el primer impacto es duro hacia nuestra vida. Y entramos en un túnel, por decirlo de una forma gráfica, en un túnel la prueba de oscuridad. Como que estamos perdidos en un túnel donde no se ve nada, solo algo oscuro que hay que atravesar. Necesitamos, en ese momento de prueba, necesitamos, como dice el versículo 5, entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Necesitamos, justamente, para entender qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué busca, sabiduría. Sabiduría. Esa palabra, sabiduría, en el griego es sofía. Y nos habla de entender esta palabra sabiduría en el contexto. Es para entender el propósito de la prueba en mi vida. Entonces, como yo estoy confundido, como no tengo luz, como carezco de entendimiento, muchos de los que están escuchando este mensaje están atravesando por un túnel oscuro y no entienden o no entendemos a veces por qué llega esa prueba a nuestra vida. ¿Se entiende? Y ahí es donde nosotros necesitamos, es lo que dice Santiago, y estamos hablando, pedir sabiduría a Dios. ¿Pero para qué sabiduría?
para entender el propósito específico en mi vida de la prueba que Dios me está enviando. Yo no lo entiendo. Y uno dice, ¿por qué me toca esto a mí? ¿Por qué Dios me mandó esto a mí? ¿Por qué me pasó esta situación a mí? Y hay mucha oscuridad y confusión cuando nos llega la prueba. Tenemos que ser honestos. No es que nosotros decimos, uy, qué bendición, gloria a Dios. Dios me está probando porque quiere que tenga paciencia. Ahora estoy entendiendo, hay dos, por decirlo de alguna manera, hay dos cosas importantes en la prueba que deben ser el faro en medio de la prueba. Una es la palabra de Dios. La palabra de Dios me da entendimiento, me da conocimiento. La palabra de Dios es un faro que me ayuda en medio de la oscura prueba que estoy atravesando. Necesito que Dios me hable a través de su palabra. Y a veces cuando uno no pasa prueba y no está pasando algo que le toca, le duele o una necesidad, uno lee la Biblia como un libro intelectualmente, decir qué lindo versículo, qué hermoso, lo voy a anotar, pero cuando uno está bajo la prueba, la palabra, podríamos decir, que se transforma en algo vivo, en una voz de Dios audible, justo por la necesidad de lo que yo estoy pasando. ¿Se entiende? No es simplemente un versículo, cobra vida y me da entendimiento y me da luz. La palabra es lámpara a mis pies, es tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. ¿Quién no lo sabe? Necesitamos en la prueba la lámpara. Pero otra de los faros que alumbren en el túnel de la prueba y la oscuridad es la sabiduría. La sabiduría, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Porque acá Santiago dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, no entiende lo que le está pasando. Específicamente la sabiduría es para entender qué es lo que Dios quiere de mí. Porque por algo, esto que Dios está permitiendo, un problema de salud, una pérdida, trabajo, muerte, fallecimiento, lo que sea, económico, tiene un propósito de parte de Dios para mi vida. Dios lo envía con un propósito. El tema es que yo no lo entiendo, no lo sé. Y en la confusión que tengo, es muy difícil para mí avanzar en la prueba. Y el diablo que me viene susurrando y diciendo, mirá lo que te está pasando. Vos que sos tan fiel a Dios, que vos no faltás a la iglesia, que vos lees su palabra, que tenés un tiempo de comunión, vos que querés servir a Cristo y honrarle. ¿Por qué te pasa esto? Entonces, ¿cómo hago yo para avanzar en el túnel de oscuridad que es la prueba? Necesito pedirle a Dios, y esto lo dice Santiago, sabiduría. ¿Para qué? Para entender el propósito personal para mi vida. ¿Se entiende, hermano? Pedirle Sofía a Dios, sabiduría. Fíjate, allí te quiero mostrar un versículo en el capítulo 1, versículo 17, dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él es el Padre de las luces, nuestro Padre Dios. Él sabe lo que Él tiene y por qué envió la prueba. El tema es que yo no lo sé. Entonces tengo que pedir esa luz a mi mente, entendimiento,
sabiduría para comprender qué es lo que Dios quiere de mí. Eso necesito tener yo en medio de la prueba. Entendimiento, sabiduría. Si no lo tengo, ¿qué dice Santiago? Otro importante pilar en la prueba es la oración. La oración es la que te va a sostener. Pero especialmente esta oración que estamos hablando aquí en el versículo 5, pídala ¿a quién? A Dios. Es, Señor, dame entendimiento, dame sabiduría para entender por qué estás enviando esta prueba a mi vida. Y eso es lo que muchas veces uno no comprende. Y por eso ahí está desanimado uno, está confundido, porque no comprende cuál es ese propósito de Dios. Él lo sabe, por eso lo envió. Él tiene un propósito genial, pero yo en este momento estoy en el túnel y no veo nada, y encima no entiendo qué es lo que Dios quiere de mí. Seguramente muchos de los que están siguiendo estos estudios están pensando honestamente, ¿no? Por ahí no lo vamos a decir públicamente, pero en lo íntimo de nuestro corazón decimos, la verdad que yo creo que no merezco esto. No entiendo por qué Dios permitió esto. Y entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos pedir sabiduría a Dios, hermanos queridos. ¿Sabiduría para qué? Para comprender el propósito de la prueba en forma personal. Fíjense lo que dice el Salmo 32, 8. Salmo 32, 8. ¿Lo tienen allí? Miren lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 32, 8. Yo te haré saber, anotá en tu Biblia. ¿Cómo me va a hacer saber? Y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Versión de las Américas. Yo te haré saber y te enseñaré. La enseñanza de Dios, te enseñaré, viene por medio de la palabra revelada. ¿Cómo me va a enseñar Dios? Por medio de su palabra. Estudiá las historias, estudiá los personajes que han sido probados, estudiá la nación de Israel, estudiá los profetas, estudiá los personajes de la palabra. Tenés que conocerlos, porque tal vez ellos son esa guía de cómo respondieron, cómo reaccionaron, cómo pudieron resistir las pruebas que les pasaron a ellos, y yo me identifico con estos personajes. Entonces Dios dice, te enseñaré, pero también dice el versículo al principio, yo te haré saber. ¿Cómo me harás saber? Necesitamos la oración. ¿Para qué? Pidiendo sabiduría, Señor, hazme saber qué es lo que tú quieres de mí. Señor, hazme saber qué es lo que tú quieres de mí. Señor, yo no entiendo. Señor, estoy confundido, confundida. Estoy desanimado. Estoy perdido. Necesito que me hagas saber cuál es tu propósito. Y por eso Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, si alguno de vosotros no entiende lo que le está pasando, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Qué lindo, ¿no? Es una promesa. Este es un recurso en medio de la prueba que Dios me está dando para poder atravesarla y pasar esa prueba.
y atravesar ese túnel de oscuridad. Necesito la palabra, pero entenderla, estudiarla, porque Dios me va a enseñar. Pero también, Señor, necesito pedirte que me des sabiduría, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú buscas? Porque entonces yo voy a poder responder a lo que Él me está demandando, ¿se entiende? Si yo estoy sufriendo y no sé por qué y para qué, y estoy enojado y estoy confundido, estoy perdido, Satanás me dice, mirá lo que te está pasando. Dios es injusto, Dios es malo, Dios te está castigando. Estamos siendo bombardeados por el enemigo. Va a ser muy difícil que una persona pueda atravesar esa prueba y poder decir, yo entendí qué es lo que Dios quiso de mí. Yo entendí. ¿Por qué? Porque estudié su palabra, porque le pedí a Dios sabiduría y Él me hizo entender qué es lo que quería de mí. ¿Se entiende? Es muy importante pedir en oración sabiduría, entendimiento, qué es lo que Dios quiere de mí. No es que Dios juega al misterioso y solamente Él, en la soberanía eterna, sentado en su trono, me manda situaciones para confundirme y que yo me pierda. Él tiene claro por qué envió la prueba. El que no la tiene claro soy yo. ¿Cómo hago para tener claro lo que Dios quiere de mí? Pedile a Dios sabiduría, entendimiento, luz a tu mente para que tú puedas comprender el plan y el propósito de Dios. Y quisiera tomar un ejemplo, hermanos, para que nos ayude, porque por supuesto que tenemos que definir los pasajes, las palabras, el contexto, el trasfondo, pero les voy a dar un ejemplo de cómo podemos aplicar este versículo 5 en una prueba que pasó. En este caso vamos a ir a estudiar la vida en un ejemplo del apóstol Pablo. Les invito a abrir sus Biblias en 2 Corintios para tener un ejemplo bíblico de un hombre de Dios como Pablo. Y vamos a ver, en primer lugar, 2 Corintios capítulo 12. Vamos a ver este tremendo hombre de Dios, que prácticamente la mitad del Nuevo Testamento fue el autor de la mitad prácticamente de las cartas del Nuevo Testamento. Y sabemos lo que es Pablo, pero también Pablo pasó cosas tremendas. Y vamos a ver en primer lugar el privilegio que tuvo Pablo. Vamos a ver un ejemplo. Cómo aplicar el tema de la oración, la prueba y el entendimiento. 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. Vamos a ver el privilegio de Pablo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Fíjense cuál fue el privilegio de Pablo. Pablo dice acá, lo dice él está contando una experiencia que le tocó vivir, que Pablo estuvo en el cielo con Cristo, recibiendo directa revelación de Dios.
Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, pensemos un poquito. Imagínate cuántos de los apóstoles pueden contar una experiencia como esta. Pedro podría decir, como él lo dice en su carta, que él estuvo en el Monte Santo, en la Transfiguración. ¿No es cierto? Y es algo, una experiencia única, donde Cristo se transfiguró delante de ellos mostrando su gloria. Pero Pablo dice, yo tuve un privilegio que Dios me regaló. Fui arrebatado hasta el tercer cielo, la morada de Dios. ¿Y sabes qué? Estuve en el cielo recibiendo revelación directa de Dios. Yo estuve en el cielo y volví. Escuchaste el testimonio. ¿Qué pasaría si en las iglesias escucharas una persona? Hay muchas iglesias, ¿no?, que le dan mucha importancia a las experiencias, y pudiera decir a alguien, yo estuve en el cielo con Dios hablando y volví. Se llena la iglesia, explota de gente, quieren escuchar qué fue lo que Dios le dijo a Pablo. Es un privilegio enorme, ¿no es cierto, hermano? Ninguno de nosotros, y tampoco los otros apóstoles, pudieran contar una experiencia como esa. Él está defendiendo su apostolado, mostrando quién es. Y por eso, en este contexto, él dice, mira lo que dice el 4, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Demasiado sagradas las palabras para expresar, dice Pablo. Ahora yo te pregunto, ¿qué privilegio que tuvo? El privilegio de haber sido arrebatado por Dios, llevado al mismo cielo, estado con Cristo. Cristo le reveló palabras demasiado sagradas que no se pueden expresar. Ahora la pregunta es, ¿cómo bajás a la tierra? ¿Cómo volvés al ministerio sin que esta revelación tan excepcional no te termine jugando una mala pasada, por decirlo de alguna forma? ¿Ven? ¿Qué te parece, Raquel? Te mandó el Señor, te llevó al cielo, te habló cosas increíbles, estaríamos todos ahí escuchando a ver cómo fue, cómo era. Viste que hay toda una serie de experiencias que cuentan algunos, pero esto no es una mentira, esto es una verdad revelada por Pablo a los Corintios. Yo estuve en el cielo, yo recibí directa revelación de Dios. Este fue el privilegio de Pablo. Hasta ahí estamos bien, ¿se entendió? Pero vamos a ver no solamente el privilegio, sino el problema de Pablo. Porque después de haber estado en el cielo con el Señor, recibiendo revelación directamente de Él, dice en el versículo, vamos a ver el versículo 7, en el versículo 7 vamos a ver un problema que Pablo tuvo a partir después de esa experiencia. Dice Pablo, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Vamos a ir de vuelta. ¿Qué dice Pablo? Después de haber estado con el Señor, haber recibido esa revelación directamente de Cristo, dice, y dada la extraordinaria grandeza de la revelación, por esta razón, observa lo que dice, para impedir que me enalteciera, enorgulleciera, exaltara. ¿Qué hizo Dios? Me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. ¿Cómo Dios trabaja con nuestras vidas? Y a veces Dios nos da grandes privilegios, gran conocimiento, grandes capacidades, grande elocuencia, grandes dones, grandes habilidades musicales,
cantar, etcétera, que seguramente has visto en alguno. Y uno dice, qué bárbaro, ¿cómo me gustaría ser como ese? ¿Cómo me gustaría hacer ese deporte como lo hace aquel? ¿Cómo me gustaría tocar ese instrumento como toca aquel? ¿Cómo me gustaría cantar? ¿Cómo me gustaría, no sé? Siempre estamos mirando al otro que tiene algo que me gustaría tener y que yo nada que ver comparado con él. Ahora, después de semejante revelación que Dios le dio en el tercer cielo, en el paraíso, a Pablo, cuando Dios lo manda de vuelta a la tierra, después de haber sido arrebatado, hay un problema que ahora Pablo tiene que enfrentar. Fíjate lo que dice. Para impedir que me enalteciera, o sea, con este propósito viene lo que Dios le mandó, me fue dada una espina en la carne. Paramos acá. Esa palabra espina se traduce allí, lo traduce perfectamente la Biblia de las Américas, aguijón, pero específicamente espina sería la mejor traducción. Él dice que después de esa experiencia en el cielo, Dios le mandó una espina en la carne. Quiere decir que el concepto de espina está hablando de algo físico. ¿Te clavaste una espina alguna vez grande y que está ahí adentro clavada? Algo físico, algo doloroso y algo humillante. Le llegó a Pablo una espina. Y él lo dice, ¿dónde? En mi carne. O sea, él tiene en su cuerpo una espina que es un problema físico doloroso y humillante. Pero mirá otra cosa que dice Pablo, una espina en la carne. Ahora él va a decir cómo es que vino esta espina, de qué procedencia es. Y él lo dice porque tiene ese entendimiento. Mirá lo que dice, un mensajero de Satanás. O sea que esta espina que Pablo tiene ahora en la carne, que tiene que luchar todos los días, que es física, que es dolorosa y que es humillante, tiene un origen satánico. Es provocada, es producida por un demonio. Un mensajero de Satanás. ¿Quiénes son los mensajeros de Satanás? Los demonios. Espíritus inmundos que sirven a los propósitos del diablo. Así que Pablo tenía un demonio que venía a su carne, cuerpo, con esa espina. Hasta ahí estamos bien. Una espina en su carne. Y mirá lo que dice en el versículo 7. Un mensajero de Satanás que me abofetee. Paramos ahí. ¿Dónde es que una persona es abofeteada? En la cara. Entonces, vamos ahí para ir discerniendo, qué era el posible problema de Pablo. Porque él lo está diciendo. Es un demonio que lo está abofeteando en la cara mediante una enfermedad de origen demoníaco, enviada y permitida por Dios. ¿Se entiende ahí? Entonces la palabra abofetear, que aparece allí, abofeté, no está hablando de golpear a alguien con la mano abierta, sino en el original está hablando de un puñetazo. Un mensajero de Satanás que me está hablando figuradamente, ¿no? Me esté pegando un puñetazo en la cara. Cada mañana que se levantaba,
luchaba con eso doloroso, humillante, en su rostro. Por lo menos podemos decir que el hecho de usar esa palabra, abofetear, que es pegarle allí con la mano cerrada, una trompada, como diríamos acá en Argentina, ¿no? Decimos una trompada, una piña. Eso era lo que Pablo tenía en su cuerpo, en su cara. Por lo menos estamos enfocados ahí porque es para abofetearlo en esa zona. Y él aclara, dice, para que no me enaltezca. Entonces, si nosotros queremos estudiar un poquito qué era esa enfermedad, la espina, de origen demoníaco, que estaba afectando a Pablo en su cara, físico, doloroso y humillante, cada día que se levantaba, estaba enfrentando esa espina. Hay un versículo muy interesante que se encuentra en el libro de Números 33. Recuerden que Pablo era un hombre fariseo, conocedor, se había criado a los pies de Gamaliel, maestro de la ley, de los salmos, de los profetas, conocía bien el Antiguo Testamento. Y donde se menciona esa palabra espina, es en Números 33:55. Nos dice la palabra de Dios: pero si no expulsáis delante de vosotros a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los que de ellos dejéis serán, observen, como aguijones en vuestros ojos, como espinas en vuestro costado, y os hostigarán en la tierra que habitéis. ¿Qué está diciendo la ley? Que si ellos dejaban a los enemigos, los cananitas, habitando con ellos, estas naciones que iban a cohabitar iban a terminar siendo para ellos, por desobediencia, tenían que sacarlos a todos, iban a ser, ¿qué dice? Aguijones, observen en qué lugar, en vuestros ojos. Y después dice espina en vuestro costado. Pero el abofetear tiene que ver con el ojo. Y acá, el aguijón o la espina, acá está hablando metafóricamente, le iba a hacer tocar, como diciendo, te va a llegar una espina a tu ojo. Lo dice acá en la ley. Aguijones, espina en vuestros ojos. Entonces, uniendo, ¿qué podría ser el problema físico, enfermedad de Pablo, que Dios envió y permitió en su vida de origen demoníaco? Era un problema en su vista. Un problema en su vista. Ahora, yo lo que puedo decir de Pablo, observen allí en Hechos, cuando Dios lo va a buscar, que él va rumbo a Damasco, con las cartas a buscar a los creyentes, a traerlos a Jerusalén, a encarcelarlos. Era un instrumento de Satanás tremendo. Va a tener un encuentro con el Señor, y les quiero mostrar, simplemente léanlo después en su casa, Hechos 9, después de ese encuentro que vino la gloria de Dios, lo cubrió Jesucristo, hablándole a él, dice versículo 7, los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, observen, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Dios, para llevarlo a la salvación, a Saulo lo deja ciego después de encontrarse con él por medio de su gloria. Era el mediodía. ¿Qué les parece? ¿Cuál era el talón de Aquiles de Pablo, de Saulo? Indudablemente
Una de las cosas más humillantes que puede haber para nosotros es quedar ciego, como quedó él. Ahora, en el versículo 12, por supuesto que después Dios va a hacer una obra en él, dice, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Quiere decir que Ananías va a venir, enviado por Dios, y le va a tocar a Pablo, va a orar por él, y él va a recobrar la vista. Esa palabra recobrar significa volver a recibir la vista. Quedó como estaba antes del encuentro con Cristo. Quedó ciego cuando se encontró con Cristo, ¿se entiende? Pero cuando Ananías vino y oró por él, recuperó perfecta y totalmente la vista. Versículo 18, al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Ahí está, cuando oró Ananías por él. Porque algunos, decían que Pablo no quedó bien. No, él quedó ciego, no vio nada en el encuentro con Cristo. Cuando ora Ananías, recobra como antes perfectamente su vista. Pero después, cuando habla en 2 Corintios 12, habla de ese aguijón en la carne que lo abofetea, que lo humilla, y en lo personal creo que está hablando de que nuevamente Dios vuelve a tocar el talón de Aquiles de Pablo. Todos tenemos una parte que si nos toca el Señor ahí, chau, nos quebramos. El talón de Aquiles, la parte más débil. La vista para Pablo, indudablemente, era ese talón. Cuando se encuentra con Cristo, él se convierte siendo ciego y recobra la vista perfecta y completamente, sanado, pero después de haber estado en el cielo, recibido revelación extraordinaria, Dios vuelve a tocar nuevamente esos ojos para humillarle a él. Y es algo humillante no ver nada o ver muy poco. Como podemos ver un pasaje más en Gálatas, donde él habla también de que esa enfermedad que tuvo lo tienen allí, Gálatas capítulo 4, versículo 13. Dice Pablo, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez, y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición, que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro, de que de ser posible, os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. ¿Entienden ahí? Pablo habla de que una enfermedad lo trajo para predicar el Evangelio a los Gálatas. ¿Y cuál era el problema? Una condición física, y él dice que cuando él lo vieron enfermo así, la actitud de ellos, el versículo 16 lo dice Pablo, pues testigo soy en favor vuestro que de ser posible os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. Y ahí Pablo es la única vez que él describe un problema físico en la vista, que fue lo que lo llevó a llevar el Evangelio a los Gálatas y formar una iglesia. Pablo no escribe las cartas, ¿sabían ustedes? Las firmaba, y porque seguramente tenía un problema grave de visión. Y terminando la carta en Gálatas 6:11, él dice, mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Cuando uno no ve casi nada, ¿cómo escribe? ¿Cómo son las letras? ¿De qué tamaño? Grandes.
Entonces, en mi humilde opinión, creo que el aguijón de Pablo, que lo abofeteaba cada día, después de haber estado en el cielo, era un problema grave de vista, que lo llevaba a una humillación diaria, a un dolor grande, pero era generado por un demonio que atacaba sus ojos, permitido por Dios. Pero, para terminar, volviendo a 2 Corintios, ¿cuál fue el pedido de Pablo después de haber pasado por ese aguijón? Versículo 8. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor que me... Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Claro. Gálatas 12, versículo 8. 2 Corintios, Estoy apurado para terminar y... Perdónenme. 2 Corintios 12, 8. ¿Qué es lo que hacemos cuando viene la prueba humillante a nuestra vida? Lo que hizo Pablo, fíjate lo que dice Pablo, vamos de vuelta, 2 Corintios 12, 8. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. ¿Nosotros qué pedimos cuando estamos en la prueba? Quítala de mí. Saname. Fíjate que era un apóstol, tenía el don de fe. Y él no tenía problema de fe, pero era un propósito divino, no podía hacer nada contra eso. También era de origen demoníaco, porque él lo explica, y no dijo: Satanás, te ordeno que salga de mi cuerpo y te expulso, devuélveme mi vista. No lo dice. Él oró 3 veces para que lo quite, y eso es lo que hacemos muchas veces en la prueba. Señor, sacame de acá, sacame esto, no quiero tenerlo, que se termine, que me sane, que me libere, quiero estar como estaba antes. Pero quiero mostrarte, para finalizar, en el versículo 7, el propósito. ¿Por qué Dios envió ese aguijón en Pablo? Y dice el versículo 7, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, observa, por esta razón, porque estuvo en el cielo, para impedir que me enalteciera, que no me enorgulleciera, que me exaltara, que me la creyera. Cada mañana me levantaba con eso clavado de parte del demonio que me humillaba. Y yo tenía que tener una humilde dependencia de Dios. Y en el versículo 7 termina diciendo: un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Ese para es propósito, para que no me enaltezca. Entonces Pablo puede decirlo, hermanos, con toda sabiduría y entendimiento, qué era la espina, por qué la espina, para qué la espina. Y él habla del propósito, comprendía perfectamente lo que Dios estaba permitiendo en su vida. En este caso era para humillar a Pablo y hacerlo dependiente y no caiga en vanagloria y no se pierda como instrumento de Dios. Si Dios no le hubiera mandado ese aguijón, Pablo estaría perdido en el orgullo, como Satanás si hubiera, a causa de su sabiduría y su hermosura, se hubiera ensoberbecido y hubiera sido desechado como instrumento de Dios. Y Dios lo mantuvo mediante este aguijón, de origen demoníaco, humilde, dependiendo de Cristo. La respuesta del Señor, versículo 9. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está. ¿Qué le dice el Señor cuando le dice que lo quite? Él le dice: ¿sabe una cosa, Pablo? No dependas de vos, de tu visión. Supongamos que este es el problema. Depende de mi gracia. Depende de mi poder. Entonces, ¿de qué te vas a enorgullecer si cada vez que tú salgas a una campaña o a llevar la palabra, vas a tener que clamar a mi gracia para poder hacer la obra, el trabajo y el servicio para mí? No hay otra forma de ser humilde que muchas veces Dios pone
problemas en nuestra vida, enfermedades en nuestra vida, porque Él conoce nuestro corazón perverso, que somos de enorgullecernos y creérnosla. Y la única manera que Dios trata con nosotros y nuestro orgullo es humillándonos mediante aguijones, enfermedades, porque Él tiene un propósito glorioso para nuestra vida. Seguramente, hermanos, como dice Santiago, que Pablo oró, ya que no le permitió quitarle el aguijón. ¿Cuál era el propósito de ese aguijón? ¿Y qué dice Pablo? Pablo dice, para impedirme que me la crea, que me enaltezca, para que no me enaltezca, dice versículo 7. Así que Pablo estaba terminando el versículo 10. Dice, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo. Observad, porque cuando soy débil, cuando siento la debilidad física, entonces soy fuerte, porque confío y dependo de la gracia de Dios. ¿Se entiende? Dios no necesita mis capacidades, mis habilidades, mis capacidades sensoriales. Si las quiere quitar o sacar, la gracia de Dios es suficiente para ser un poderoso instrumento de Él, dependiendo de Él, no de mí, no de mi capacidad, no de mi orgullo. Y Pablo lo hace claramente manifestado en estos versículos que hemos visto de 2 de Corintios. Por eso, hermanos, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Y sabiduría para qué? Para comprender el propósito de las pruebas que Dios manda a mi vida. Vamos a agradecerle al Señor por esta palabra y que Dios bendiga sus vidas.